Como jueves que es, tocaba visita de nuestro próximo invitado, José Antonio Echevarría, Asociación Amigos del Mundo. Hola, José Antonio, buenas noches. Hola, Inés, buenas noches. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Bueno, lo sé porque me lo has chivado, pero no conozco. Bueno, antes de iniciar nada, al empezar a subir la escalera, sí, nuestros amigos me han comunicado, cuidado, que hoy es el cumpleaños de Inés. Y entonces nada más obligado... Nada más tétrico que cumplir años. Bueno, lo importante es cumplirlos. Sí, no, que sé que entonces, sí. Muchísimas Muchísimas gracias. En mi nombre y en el de todas estas fuerzas espirituales, buenas fuerzas espirituales. Pero las buenas, que nos José acompañan. Antonio, las buenas. Las buenas. A ver si se me va a pegar una mala aquí a la chepa y luego no me la quito encima. Las buenas. Muchas gracias, hombre. Bueno, me decías que aquí vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de una, quizás historia, realidad, un mito, una leyenda, que yo tuve la oportunidad de conocer en unas reuniones que hacía yo con un grupo que se llamaba Grupo Aztlán, en La Palma. Es la famosa, voy a decir, porque es famosa, isla de San Borondón. Yo no conocía, hasta que no me lo ha chivado, nada, hace 2 minutos, no conocía. Igual yo no he estado en... bueno, sí, no he estado en la Palma, entonces a lo mejor allí sí que es muy conocido, pero aquí en la península no tanto. Muy poquito. Bueno, es conocida prácticamente en todas las islas en nuestras Canarias. Y que tú vas mucho a las Canarias. Es una, diríamos, como hemos dicho, una leyenda, un mito, una realidad, porque si se ve, ha sido realidad, que desde hace muchos siglos, no es de ahora, es una isla, a la que llama la 9ª isla canaria, que aparece y desaparece. O sea, se supone que en el archipiélago de las Islas Canarias hay una isla más, que sería San Borondón, eso es. Que a veces se deja ver y otras no. Exactamente. Como el monstruo del lago Ness. Más o menos. Y esta historia tiene su origen en un legendario monje llamado San Brandán de Clofer, traducido en castellano a San Borondón. La isla se conoce o se conocía en toda Europa como San Brandán, que es el nombre real del monje. En Canarias, este mito pues, fue adoptado prácticamente por todas las islas, pero tenemos que decir que no es algo que el pueblo canario se había inventado, sino que esto viene a raíz de una serie de estos descubrimientos, como hemos dicho, de San Brandán, y de toda la historiografía y cartografía que se vino haciendo desde hace siglos, como hemos dicho. Se dice que esta isla, unos que se sumerge y otros dicen que desaparece ante una gran capa de niebla que la envuelve y la mueve. O se mueve. O sea, hay 2 teorías, una que se hunde, se sumerge o sale a la superficie, y otra que lo que ocurre es que la envuelve una gran capa de niebla y no la podemos ver. Efectivamente. Es que cuando me has dicho lo de San Brandán, que he dicho, ¿quién? ¿Qué? Y me has explicado un poco, te he dicho, esto es como la Atlántida. Sí. El monje, este monje que hemos dicho, es San Brandán, que es el por qué luego se traduce el nombre. San Borondón, que es el nombre que le ponen a la isla. Bueno, no solamente se le ha conocido como con este nombre de San Borondón, sino que también se la llamó la inaccesible, porque en teoría no podía acceder nadie a ella, la non trumbada, que es la no encontrada, la encubierta, por aquello de la niebla, la perdida, la encantada y algunos otros apelativos más que no vamos a decir. La misteriosa, la no sé qué... Tendríamos que empezar diciendo que en el Tratado de Alcazabas, entre las tropas, o vamos a llamarlo gobierno a lo mejor para que la gente nos entienda, entre los portugueses y los españoles, en 1479, ya al repartirse el Atlántico entre, como hemos dicho, Portugal y España, ya se recogía que esa isla pertenecía a las Islas Canarias. O sea, ahí en el inventario de tierras... En el inventario de ese acuerdo, sí, de ese pacto... Esta isla está mencionada. Ya está mencionada, pero es que está mencionada bastante antes, estamos hablando del año 1479. Y especifica claramente, así, con el nombre San Borondón, aún por ganar, porque lógicamente no se había llegado a ella,
pertenece al archipiélago canario. Bien, hay estudiosos que dicen que la realidad, entre comillas siempre vamos a decir, de esta visión es que esta isla responde o puede responder a lo que podríamos decir una ilusión óptica sobre la superficie del mar. A veces esos reflejos que parecen incluso en el desierto se ven como en el desierto, como mar, ¿no? Y resulta que no es mar, y es producido por la refracción de la luz y denominada un espejismo superior. Bien, esto como hemos dicho, pues puede ser, los científicos lógicamente, mientras no tocan, no dicen, pero quizás pudiera ser eso. Decía... Es que, a ver, claro, quiero decir, a ver, ya, sé que vas a decir, ya está Inés poniendo pegas. No. Pero escucha, una isla no es buscar un bicho dentro del lago Ness. Quiero decir, una isla o está o no está. Tú te montas en un barco, chop, 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 chop. Ya. ¿Dónde se supone que está San Brandán? ¿Dónde lo habéis visto? Allí, a 8 millas. Pues dale calor. Bueno, 8 millas, no tengo ni idea de cuántos 8 millas, que Ya. igual así esto no se ve. 8 millas son 1.552 metros la milla. Bueno, venga, a 3 millas. Oye, pues rumbo hacia donde la has visto. Pa, noroeste, venga, pa. Ya. A ver, si no está, pues es que no existe. No, pero da la circunstancia No. que esta isla, vamos a decir, era navegable. Es decir, que aparecía en diferentes sitios cuando aparecía, ¿vale? Entonces, por eso Lo tiene todo. no puedes establecer Vale. los parámetros de medidas, como son los grados, los minutos y los segundos, en cuanto a las medidas geográficas. Bien, decía, vamos a la posición, la que tú acabas de comentar, Leonardo Torriani, que era un ingeniero encargado por Felipe II Sí. para fortificar las Islas Canarias, que en el siglo XVI la describe, describe ya sus dimensiones aproximadas y localización, y aporta como pruebas de esta situación las informaciones obtenidas de marineros que de alguna u otra forma se habían tropezado con esa isla en aquel siglo, en el siglo XVI. Decía Leonardo que esta isla se localizaría al oeste del archipiélago canario, a 550 kilómetros dirección oeste-noroeste, desde el Hierro, o sea, medida desde el Hierro. Está un poquito lejos. Sí. Y luego a 220 kilómetros en dirección de oeste-sudoeste desde La Palma, aunque según testigos que dicen haberla visto, siempre la sitúan entre las islas de La Palma, La Gomera e Hierro, es decir, formando, diríamos, un triángulo. Bien. Mediría aproximadamente... ¿Cómo es de grande? A ver. Pues mira, mediría aproximadamente 30 kilómetros de largo. Vale, casi como llegar desde aquí a Solares, poco más. Y tendría unos 15 kilómetros de ancho. Y dentro de esta isla... No es muy grande, pero para verla sí. Sí, claro. Pero también para esconderla también es pequeña. Visto así. ¿Vale? Entonces, dentro... El tamaño es tan relativo, José Antonio. Sí, hombre, desde luego. Depende de las Depende distancias. con qué lo compares, Bueno. las distancias, todo. Dentro de la isla, diríamos que habría como una concavidad, es decir, en este caso se hablaba de un lago que por los costados se elevaban las montañas, lo que hacía que esta zona quedaría como hoy vemos un volcán. Claro, como cuando estás haciendo un pastel y pones la harina y echas el huevo en el medio. Exactamente. Vamos a ver el vídeo número 1. La novena maravilla canaria, una isla que aparece y desaparece, oculta tras la espesa niebla más allá del Hierro y que se ha convertido en una de las leyendas más sugestivas de la historia de las Islas Canarias. Aparecida por primera vez en un texto en el siglo IX que narra los viajes del monje irlandés San Brandán, a quien le debe el nombre. En el siglo XVIII se organizaban expediciones para encontrar la Atlántida Canaria. Hoy nosotros lo volveremos a intentar en pleno siglo XXI. Acompañadnos en este viaje para encontrar San Borondón, la isla perdida de las Canarias. Voy con una pregunta que apuntaba aquí mi supercompañero Miguel. ¿Pero alguien ha pisado esa isla? Sí. Aparte de verla, está, no está, me ha parecido verla, está al este... Sí, porque precisamente, como hemos dicho antes, ha habido los datos de Felipe II, de su arquitecto,
se reflejan esos datos y esas medidas precisamente por la información obtenida de marineros que de alguna u otra forma y en algún momento consiguieron pisar esa isla y salir de ella, que ya no es encontrarla, es luego poder salir de ella, que es otra aventura. Por lo tanto, sí existe. Es que ahora me has dejado un poco con lo de poder salir de ella. ¿Qué pasa en esa Claro. isla? Bueno, ahora me cuentas. Claro. Bueno, vamos a lo que es la búsqueda de San Borondón, y es que hay relatos, por eso hay una certeza de esa existencia, porque los relatos no son de hace 4 días, son relatos de hace siglos, de gente que pisaba, que llegaba a esa isla, que luego efectivamente, en otras situaciones, salían de la isla y volvían, diríamos, a lo que es ya el territorio conocido, tanto el europeo como el americano en su momento. Y decíamos que es una isla escondida, Sí, y que algunas personas lo atribuyen, como decíamos antes, a un fenómeno de espejismo. sí. Pero, A mí hasta ahora es lo que más me va sí, convenciendo. pero mira, llega a tal, vamos a decir, fama y creencia esta leyenda, esta historia, o como queramos denominarla, que se organizan expediciones navales para poder encontrarla. Bien, dice que durante los siglos XVI, XVII y XVIII hubo un montón de expediciones de exploración para descubrirla y conquistarla, porque como decíamos antes, Ah, no, claro. todavía Tierra conquistada no estaba siempre. conquistada. Vale. Pero yo, llámame pedorra, pero yo entiendo en el siglo XV, XVI y XVII que dices, bueno, pues vamos a sacar los navíos y a ver si encontramos la isla. Tú dices que estaba para allá, para acá. Pero hombre, ahora, así en pleno siglo XXI, con los radares y estas cosas, Ya, pero, mira. echas a navegar y bien, si está, está, y pero si no está, no está, José tú, Antonio. Vale, me dices los radares. Digo yo, no sé. Y tú sabes que hay equipos electrónicos que anulan los radares. Sí. Con lo cual, Tienes respuesta para todo. claro, lógicamente tengo que estar Que es el preparado. área 51, esta isla de San Pues Borondón. podría ser, porque después diré por qué digo que Ah, podría vale, ser. vale. Oh. Bueno, a finales Uy, del eso siglo me gusta. a finales del siglo XV, Fernando de Visúa, Hmm. sobrino del infante don Enrique, el navegante conocido de Portugal, salió a encontrarla. A buscarla. No tenemos información. En 1526, Hernando de Troya y Francisco Álvarez, vecinos de Gran Canaria, también intentaron encontrarla. Tampoco. Volvieron a casa igual. En 1570 se vuelve a repetir esta exploración y, desde luego, estos sí que dicen, porque fue el día 3 de abril concretamente, Hernán Pérez de Grado, que era un regente de la Real Audiencia de Canarias, afirma a su regreso haber estado en sus costas y haber perdido allí a parte de sus tripulantes. Es decir, que este hombre, Hernán Pérez, certifica que él estuvo en esa isla. 1570, ojito, ¿eh? Certifica que la isla existe y que se puede pisar. Y que perdió allí Y algunos que marineros. perdió hombres. Pedro Bello, otro piloto portugués también, relata cómo cerca de Canarias tuvo que cambiar su rumbo por una serie de vientos huracanados y se encontró, o sea, buscando protección para su barco, se encontró con San Borondón, es decir, Pedro Bello. Desembarcó en la isla junto a otros 2 tripulantes y nuevamente ocurre lo mismo que en 1570. Sale lo que podríamos decir un fortísimo temporal, un huracán, y este hombre a toda marcha salió de la isla. Pero en esa escapada, entre comillas, se dejó allí a 2 marineros. Vaya por Dios. Este hombre también certifica que esa isla existe. Fernando Villalobos era un regidor de La Palma, salió también con 3 navíos, de ahí no tenemos constancia. Alfonso de Espinosa, gobernador del Hierro, también salió, pero tampoco tenemos ninguna constancia de esto. Luego, en 1604, Gaspar Pérez de Acosta y Fray Lorenzo de Pinero, franciscano, solo hallaron una acumulación de nubes y celajes en el horizonte, donde se adentraron, pero allí no estaba la isla.
y posteriormente Jorge Martín Picatoste, capitán de mar y vecino de Santa Cruz de Tenerife, con una balandra que fue la última expedición oficial por encargo de Antonio Prior, capitán general de Canarias. También te digo una cosa, Tampoco buenas ganas tenían de ir, porque yo, bueno, a un sitio al que están yendo continuamente navegantes, marineros, expedicionarios, bueno, que van y o vuelven sin los compañeros o no tienen éxito, etcétera, digo, mira, vete tú, yo no voy. Bueno, ten en Para cuenta, tanto no dará esa isla. ten en cuenta que en aquellos tiempos las ganas de aventura Ya. eran muy importantes y sobre todo el ganar riquezas, mucho, muy mucho. ¿Qué ocurría? Que yo soy marinero, yo dispongo de embarcaciones, ¿qué hago? Me cojo mi barco y voy a ver si tengo la suerte de encontrar San Borondón. Si tengo la suerte. Como hemos visto, excepto dos. Sí, a ver si me pasa no como diremos. a Colón y lo peto, ¿no? Efectivamente. Bien, vamos con el vídeo 2. Islas fabulosas asociadas a este archipiélago ha habido unas cuantas, desde los bienaventurados hasta las propias afortunadas, pasando por la mismísima Atlántida, pero ninguna tan real como San Borondón, que apareció en el Tratado de Alcazabas que repartía el Atlántico entre Portugal y Castilla. Pero la leyenda de la isla misteriosa canaria aparece mucho tiempo antes, allá por el siglo VI y de la mano del abad San Brandán, el navegante irlandés que dedicó su vida a evangelizar en tierras ignotas en el Océano Atlántico, utilizando una peculiar embarcación llamada currach, llegando a las Islas Feroe o a Groenlandia, tal y como señalan varios textos medievales como el Navigatio Sancti Brendani. La leyenda comienza cuando otro monje, conocedor de las habilidades de navegante de San Brandán, le pidió que fuera a dicha isla a rescatar a su hijo. Junto a una tripulación de una quincena de hombres, el monje irlandés se lanzó al mar durante 7 años para encontrar la isla. Expediciones, José Antonio, gente aventurera, mucha aventura. Sí, desde luego. Y poco éxito. No, por eso te decía antes que en aquellos tiempos las ganas de aventura eran muy importantes. Entonces la gente, cuando oía o sabía algo, o descubría algo, ¿qué hacían? Pues intentar encontrar aquello que en principio podía ser una narrativa, pero, ¿y si era verdad? Pues vamos a ver si lo encontramos. Ya, bueno, a ver, cuéntame Bien. más cosas. Mira, tenemos unos avistamientos recientes. En el año 1953, en el diario ABC, titulaba que ha sido vista otra vez la misteriosa Isla Sirena, la llamaba. Otra vez se ha visto. Al noroeste, el ABC, no el caso. El ABC, sí. Al noroeste de la isla del Hierro. Y en 1958, el mismo periódico, el mismo ABC, dice que otra vez se vuelve a ver la isla y que por fin había sido fotografiada por primera vez en la historia. ¿Y dónde está esa foto? No lo sabemos. Pero José Antonio... Habrá que Y buscarla. escucha, y ahora aquí me viene al pelo mi argumento de los ovnis, ¿eh? Ahora que todos tenemos el peor teléfono que hay en el mercado, hace unas fotos espectaculares. Ahora que todos tenemos una cámara de fotos continuamente en la mano, ni Dios ha visto la isla, seguro. No, claro que no. Pero un amigo mío sí, luego te diré quién. Bueno, hay, haciéndonos eco de lo que era la leyenda en principio, bueno, leyenda que entronca con otras leyendas, vamos a decir otras historias, que hacen creer que sí pueda ser una realidad. Cuenta... Bueno, a mí hay un punto de todo lo que has contado que es vital, ¿no? Son todas las expediciones para encontrarla, sí, claro. Y que los portugueses y los españoles la pusiesen en el inventario Sí. y se la sorteasen, bueno, Sí, no, es que hay una serie de... decidiesen quién iba a ser propietario. Bueno, algún tipo de constancia de la misma había. Claro, ya, hombre, como hemos dicho, era de siglos ya el conocimiento de esa isla, por lo tanto, ellos aparezca o no aparezca, la vamos a plasmar y vamos a dejar Por si acaso clarita aparece, la que quede propiedad claro de por quién si es. acaso, ¿vale? Bueno, decíamos que decía una leyenda que luego entronca con otras informaciones, que San Brandán llegó varios años después de haber partido a una isla que aparecía y desaparecía, San Brandán, ¿vale? El santo, me dices. El santo, sí, que luego se ha sido canonizado. Y decía que desaparecía por causas meteorológicas. Decía,
pero se desmentía porque también decía que se trataba de un posible pez gigante. Vale. Bueno, vamos a ver. Es que aquí sí. o Bueno, calvo aquí ya entramos en la mitología, ¿eh? No, quiero decir, entre una isla y un pez. Vale. Quiero decir que no es una sirena y un pez. No, pero... Una ballena y digo, un iceberg. No, una isla de 30 kilómetros o un pez. ¡Ala ahí! Que entra ya un poco la mitología. Sí, una es decir, pizca, sí. Un pez muy gigante. Muy grande, que dirige, por decir de alguna manera, a un paraíso terrenal que San Brandán estaba buscando. ¿Por qué? Había oído o había leído unas informaciones de otro monje que decían de la existencia de esta isla, vamos a llamar fantasma, no dejamos nunca los fantasmas, ¿vale? Esta transmisión de historias, lógicamente, como decíamos antes, son las que de alguna manera crearon esa historia, esa leyenda, ese mito, para que todas esas expediciones que hemos comentado antes, lógicamente, se produjeran. Bien, decíamos que existen, en este caso, 3 interpretaciones diferentes en cuanto a las leyendas y la historia de San Borondón. Vale, 3 teorías sobre la isla. Eso. Bien, decíamos que, como una razón normal, se produce el hallazgo de la isla, que repetimos fue bautizada con el nombre de San Brandán, traducido que es el San Borondón, en honor a este monje que se piensa que fue el descubridor por primera vez de la historia. Ojo al dato, entre el año 484 y 577 después de Cristo. Estamos hablando del siglo V, siglo VI. Con lo cual, este hombre era un explorador, era monje, era marinero, pero en una ocasión dice que se le apareció un ángel y que tenía que buscar, por decirlo de alguna manera, esta isla. Entonces, este monje lo comenta con sus discípulos, porque era profesor, diríamos, de su abadía, y se juntan y deciden iniciar esa búsqueda de esta isla. Esta historia, a él, como decíamos antes, le había llegado a través de la información de un ermitaño llamado Barintus. Estamos hablando de épocas muy, muy atrás en el tiempo, que decía o atestiguaba que él sí había visitado esas tierras que eran ricas en frutos y tesoros, de ahí las expediciones posteriores, y que podía bien llamarse la isla de los bienaventurados. Bien, pues este hombre, como decíamos, desembarca en una tierra que suponía que era la misma tierra que había conocido Barintus. Pero, paulatinamente, el monje y su tripulación desembarcaron, o sea, hicieron, por decir de alguna manera, el recorrido por las Islas Canarias, las hoy conocidas. Las Islas Afortunadas. Y en cada isla desembarcaba un monje, recogía viandas y volvía otra vez al barco. Y entonces, una vez hecho esto, inician otra vez su andadura y pasan 7 años, van pasando 7 años. Y llega un momento en que descubren, en principio, de repente, una isla. ¿Por qué? Porque San Brandán, ante, diríamos, el desaliento y la mala leche ya de su tripulación, aunque eran monjes, decide aparecerse. Se pone a rezar pidiéndole a Dios que le mandara algo para poder salvarse de aquellos malos mares que empezaban a salir. Bien, pues de repente aparece, vamos a llamarle este islote. Bueno, pues ellos lo ven y desembarcan ahí y hacen una misa, lógicamente en agradecimiento de la aparición de ese islote que les salvaba la vida. Bien, pero ¿qué ocurre? Que cuando ya se disponían a comer, el islote empieza a moverse y cogen tanto miedo que se vuelven a embarcar otra vez y ven, cuando se van separando
de la isla, ven que la isla se hunde. ¿Vale? Bien, cuando diríamos que ya estaba desesperado, dice otra vez, pide al ángel no pide, el ángel se aparece y le dice que no tiene que volver a tierra, que tiene que seguir buscando hasta encontrar la famosa isla de San Borondón. Que se te aparezca un ángel no es ningún chollo, ¿eh? Bueno, en aquellos tiempos se aparecía, ¿no? Pues ya, pero no es ningún chollo. No, Fíjate, bueno. te pone ahí en una misión imposible y luego cuando ya dices, mira, hasta aquí he llegado, llega y dice, sigue un poco más. Bien, él la consideraba aquella tierra sumergida, decía, que bajo el mar semejante, decía, a una ballena de proporciones astronómicas. Es lo que decía nuestro amigo San Barandán. Bien, luego hay otra segunda parte, diríamos, en que la historia más o menos comienza con un salto en el tiempo, presentando, ya fíjate, que había sido visitada por los romanos, esta isla, y que la habían llamado Aprotisidus, que significa la isla a la que no se puede llegar. Bien, pues todo esto, todo lo que viene ya a continuación, lógicamente, encuadra perfectamente en la primera historia que hemos contado de cuando San Brandán pisa tierra, por decirlo de alguna manera, en esa ballena de proporciones astronómicas. Estuvieron otra vez durante 7 años navegando hasta que por fin dieron con la isla. Es decir, que más o menos, está entroncada. Y luego hay otra tercera visión de esta situación, que es se menciona ya, fíjate, esta isla se menciona en unas cartas náuticas de los siglos XV y XVI, o sea, cartas náuticas, donde la isla esta concretamente estaba ya registrada, por eso lo del reparto de España y Portugal. Sí. Y se explicaba que emergía tan solo un par de veces cada 100 años, cosa que no es así. Bien, con todo estas intermitencias centenarias no coinciden en el tiempo porque, como hemos dicho antes, en prácticamente 3 años se apareció por 2 veces, con lo cual, lógicamente, no es Eso de que 2 veces cada 100 años, no. Claro, es que lo dicen porque ellos describen esta parte, estos cronistas, estos capitanes navegantes, que dicen también haber visto esta isla, pero luego vienen, diríamos, los investigadores y dicen que esta aparición se describe como un fenómeno llamado Fata Morgana, que es una especie de espejismo en base empírica bajo unas condiciones, claro, aquí está el problema, tienen que ser unas condiciones expresas, como las condiciones atmosféricas, las geológicas, muy concretas, la densidad y la temperatura del aire, temperatura del agua y también de la tierra, su altitud. Es decir, para que ese espejismo se des, y claro, ¿cuándo se da esto? Pues como decíamos antes, pues igual 1 o 2 veces en 100 años. Bueno, podría ser que añaden que podría ser el reflejo de una de las otras islas, y en este caso concreto sería la isla de La Palma. O sea, que el espejismo que la gente ha visto sería el reflejo físico como tal de la isla de La Palma. Esa es otra opción. Exactamente. Bien, hay una versión lírica de un periodista canario, Luis Álvarez Cruz, que decía o escribía: San Borondón, oh mito fantástico de bruma, tierra intacta y fugaz, claro, si desaparece, divina y deslumbrante, yo te amo, extraña isla que surges entre espuma y entre espuma te hundes y te borras al instante. Un poema pequeñito y bien bonito. Pero bonito. Sí. Bien, vamos a ir al vídeo siguiente, vídeo 3. Con el tiempo, y en plena edad de oro de los descubrimientos, cualquier relato, por fabuloso que fuese, era un buen motivo para elevar anclas en busca de nuevos países o tierras para conquistar.
Así se iniciaron una serie de expediciones para encontrar de una vez la novena isla canaria, ponente del Hierro. Una de las primeras expediciones arranca a finales del siglo XV y tiene a Fernando de Bouchot, sobrino de Enrique el Navegante de Portugal, como protagonista. En tiempos de Felipe II, el ingeniero Leonardo Torriani afirmó que había recorrido esta isla salpicada de colinas, mientras que Alonso de Esponosa, gobernador del Hierro, no tuvo esa suerte a pesar de ser vecino. Por esa misma época, un navegante portugués agrandaría la leyenda de San Borondón con uno de los mejores relatos. Pedro Bello arribó en una misteriosa isla al oeste de La Palma y el Hierro, al tener que cambiar de rumbo para refugiarse de un temporal. Cuenta Bello que una vez en tierra, el viento volvió a arreciar de tal modo que se precipitó al barco, dejando a 2 marineros olvidados en tierra. ¿Tú por qué teoría te inclinas más, José Antonio? ¿La de que es un espejismo? ¿La de que es un reflejo de la isla de La Palma? ¿Que se sumerge? Hombre, yo diría en principio... ¿Que es una leyenda solo? Que es una realidad. Lo que pasa que quizás tú hablabas antes de los ovnis, pues yo creo que esta isla en algún momento se descubrirá, aparecerá, pero cuando ellos quieran que se sepa, no cuando nosotros pretendamos decir, venga, aparece ya y mira, San Borondón, mira qué bonita. ¿Ellos quién? Pues yo diría que quizás partimos de un mundo o extraterrestre o intraterrestre, que ya hemos hablado muchas veces Sí. de ello, ¿no? ¿Y están ahí, en esta isla tan pequeña? Pudiera ser, ¿por qué no? Digo yo. Hombre, no es tan pequeña porque... Hombre, 15 kilómetros por 30. Ya, pero bueno, cabe la luz colindres... Como para no verla, no. Pero, bueno, quiero decir, como para albergar Bueno. a una serie... No sé, José Antonio, no sé qué decirte. Bueno, yo te digo, me inclino lógicamente por considerar que pudiera ser real, dadas las circunstancias que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno. Decíamos que los estudiosos, algunos estudiosos, dicen que no, o consideran que no sería exagerado afirmar que el samboronismo sea una cultura, digamos, muy arraigada en Canarias. Como está circunscrito a esas zonas, como tú decías al principio, en el resto de España, salvo aquellos que se hayan podido interesar, lógicamente no lo conoce nadie. Y aquí decía este autor que está enraizada más o menos desde el siglo XVI en las Islas Canarias, esta historia. Pero incluso su existencia en el folclore canario la convierte en algo muy, muy real. Bien, decíamos que también había ya mucha cartografía, y cartografía antigua, en la que está recogida ya esta isla, con lo cual, si se ha recogido es porque alguien ha tenido acceso o a documentos o a presencias de personas en esas islas. Y podemos hablar del planisferio de Jerebor, de Richard Harding, a finales del siglo XIII. Luego tenemos el planisferio alemán de Sboff con la inscripción Isla Perdida, y que también está plasmada en unos mapas, ¿no? Sí, no, y no la llama, es una leyenda que se limita solo al boca a boca. Claro, la llama Isla Perdida San Brandán, que era, como decíamos, el monje. Luego hay otra, que es la carta de Pinciano en el año 1367. Tenemos luego otra, perspectiva de Juan Saint-Maillet en 1730. Y tenemos otra perspectiva de Próspero Cazorla en el siglo XVIII, es decir, no vamos a decir más porque nos quedaríamos cortos. Esto quiere decir que si ha sido plasmada en tanta cartografía, no puede ser por su desaparición, sino porque ha habido momentos que se conoce como se conoce, pero pudiera ocurrir que en estos tiempos, cuando se ha plasmado en la cartografía, quizás estaba mucho más tiempo en la superficie que escondida. Quiero pensar.
Bueno, a ver, lo cierto es que hay muchos documentos que la mencionan. Por eso decía yo, no es una leyenda que va de boca en boca simplemente. Hay muchos documentos que la mencionan y hemos visto y nos has hablado de un montón de navíos que salían en su búsqueda. Bien, y como decimos, en la historia, lógicamente, dice que, sobre todo las historias medievales, hablan de que esa isla ya aparecía y desaparecía cuando aquello. Pero, como yo acabo de decir, si está recogida en esta cartografía, por algo puede ser. Y es que es más, fíjate, ya hablamos de una cartografía, como hemos dicho antes, el planisferio de Hereford, fechado en el siglo XIII. ¿Y eso? ¿Cómo os podía llegar ahí? Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces, seguir diciendo que efectivamente ha habido mucha gente, muchos aventureros, como decíamos antes, buscando, lógicamente, estas islas. Yo te decía antes que yo tengo constancia, bueno, constancia entre comillas, de esa existencia, porque, como os decía antes, nosotros habíamos estado José Antonio tiene un amigo, cuidado que José Antonio tiene un amigo en La Palma, para cada cosa extraña que hay en este mundo. No, si no fuera así, no lo diría. Cuando estuvimos en La Palma, sí, estábamos con un grupo que se llamaba, era conocido allí, en La Palma, muy conocido, el Grupo Espírita de La Palma. Que, por cierto, a este amigo le traje en una ocasión a dar una conferencia a las jornadas en Colinas. Bien, pues este, que se llama Óscar, supongo que se siga llamando el hombre, ¿no?, me dijo: José Antonio, yo he visto la isla de San Borondón. Me he tirado horas y horas para poderla ver, pero he tenido la suerte de verla. Lo que ocurre es que yo pero no le pilló no le pilló para poderle hacer una foto. No, en aquel tiempo todavía no teníamos teléfonos móviles. Pero tendría cámara fotográfica. Estamos hablando del año 90. Ya, pero, a ver, estoy hablando de un hombre, de un grupo espiritista. Los espiritistas, como sabes, esto de las fotos y las cámaras y todo este lío, no. O lo veo porque el espíritu me lo ha transmitido y me ha dicho dónde puedo verlo, que parece ser que este era el caso, o no puedo decir o dar testimonio oficial de que yo he podido ver eso. Es como yo te digo, cuando las gentes que vienen a las jornadas y hablamos de espíritus y le preguntas, ¿por qué no dices nada en casa? No, es que pueden decir que estoy loco. Pues esto pudiera ocurrir más o menos lo mismo. Bien, vamos con el vídeo 4. San Borondón existe, al menos según diversos mapas medievales y de época moderna. El planisferio de Hereford, fechado en 1290, es el primer mapa en el que aparece una referencia a San Borondón en una inscripción en latín que reza: las 6 islas afortunadas son las islas de San Brandán. Por su parte, Ebstorf es más prudente en su planisferio del siglo XIII, al afirmar que San Brandán la descubrió, pero nadie la ha encontrado desde entonces. Durante el siglo siguiente, Pizzigano la dibujó a poca distancia del Hierro. Por entonces se decía que debía estar a unos 550 kilómetros en dirección oeste-noroeste del Hierro, aunque otros afirmaban que estaba más cerca. Asimismo, su presunto tamaño estaría en torno a 500 kilómetros de largo, siendo esto de norte a sur, y 150 de ancho, siendo de este a oeste, contando con 2 montañas bastante elevadas en cada extremo. Tras aparecer en numerosos mapas del siglo XV, incluyendo el Mapamundi del italiano Fra Mauro, considerado el mejor memorial de la cartografía medieval, una de cuyas copias se encuentra en la Biblioteca Nazionale de Venecia. El último mapa que respetó la leyenda de la isla fantasma canaria fue la Carta Geográfica de Gautier de 1755, poco después de aquella última expedición de Gaspar Domínguez. ...250 años después, ya no se hacen expediciones oficiales para descubrir la isla que se oculta tras la niebla atlántica, pero todavía, de vez en cuando, se producen avistamientos y proyectos artísticos que siguen nutriendo una de las leyendas más hermosas de la mitología canaria.
Yo te he dicho antes, José Antonio, a lo mejor, bueno, te lo he dicho porque porque yo he hablado de radares para localizar la isla y tú me has dicho, hay inhibidores de radares y te he dicho yo, a lo mejor es como el Área 51. ¿A ti eso te encaja un poco? Pudiera ser, sí, claro que me encaja, porque, a ver, si estamos hablando quizás de entes extraterrestres o intraterrestres, tenemos que considerar que su tecnología no es de hace 4 días. Para poder estar ahí, su tecnología tiene que estar muy avanzada. Y si luego realmente nos podemos hundir en aquellos tiempos, fíjate, estamos hablando del siglo IV y V, y podemos volver otra vez a la superficie, pues ¿qué vamos a decir? Bueno, en este caso, quiero decir, si estuviese ocupada por seres intraterrestres que consiguen hundirla y emergirla, evidentemente son seres con una tecnología mucho más avanzada que nosotros, pero ¿tú no te has planteado alguna vez que pueda haber vida en otros planetas y que vayan mucho más atrasados de lo que vamos nosotros? Siempre pensamos en mayor tecnología en otros planetas, y si son unos tordos. No, hombre, claro, tú ten en cuenta que normalmente cuando encuadramos... tienen menos años de evolución, quiero decir. Cuando encuadramos los seres extraterrestres de estas naves que técnicamente o teóricamente nos visitan en nuestro planeta, tenemos que pensar que es gente muy avanzada, pero desconocemos, claro, pero desconocemos qué es lo que hay en el universo. Claro. El universo, como sabemos, es, no hemos llegado es grandísimo, es inmenso. No hemos llegado ni a la acera de enfrente. Claro, y entonces, ¿dónde puede haber? Es posible que pudiera haber. Claro. Hombre, ten en cuenta que son homínidos todavía, cuando hemos equiparable a homínidos. Cuando hemos hablado en alguna ocasión, se estaba hablando de que nosotros hemos sido un poco los cobayas de estos extraterrestres. Se hablaba, ¿realidad o no realidad? Pero ahí está. Bien, mira, cuando estuve en La Palma, como te decía, allí me regalaron un libro que fue editado en el año 1991, me parece, en el 94, de un maestro que se llamaba Pedro González Vega. Y este tituló el libro como San Borondón, y ahí vamos ahora, Conexión extraterrestre en Canarias. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta todo lo que tiene que ver con extraterrestres? En el año 1990. Que se te ve en la cara. Como te he dicho. Bien, este libro, que es precioso, me ha encantado y por eso he traído esta historia aquí, se habla también de unos expedicionarios, unos marineros, que conocedores de esta historia salieron una vez a la mar, se juntaron para ir a buscar San Borondón. Y tuvieron la buena suerte de encontrarlo. Es decir, primero pasaron por unas aguas muy turbulentas, hasta que, pasando a través de unas nubes, diríamos que un canal o un túnel, llegaron a una zona donde las aguas estaban ya calmadas. Y allí vivieron ellos un tiempo, y después volvieron todos otra vez a la isla de Gran Canaria, excepto 2 que se quedaron allí. Estos hombres, lógicamente, vinieron y traían, era un matrimonio que iba también, y traían de allí en gestación a la primera persona que se había engendrado en lo que ellos llamaban Atlantaria. Ojo con el nombre, Atlantaria. Y ahí fueron Demetrio, Bastiano, Pedro, que es el autor del libro, entre comillas, Aristán y Mr. Carrison y Eileen Carrison, que era su esposa. Bien, pues ahí, estando todos estos años que estuvieron, se engendró esa criatura que nacería ya en nuestras tierras canarias. Se ha seguido la pista, parece ser, de esa persona. De la criatura. De esas, sí, ya diríamos de sus herederos posteriores, y se quieren mantener o se mantienen en el anonimato. Pero se dedican, en las Canarias hay muchísima gente, que se dedican a impulsar la paz o lo que pueden de la paz y interrelacionar a todas las personas dentro de ese amor a la vida, de ese amor a la naturaleza y de ese amor a las personas. Pues sí, lo que podríamos llamar un hippie. De los de toda la vida. En nuestros tiempos un hippie.
José Antonio, muchísimas gracias por habernos traído esta historia esta noche de San Borondón, que estoy segura de que hay mucha gente en casa que no conocía nada al respecto, entonces ya nos has puesto ahí el gusanillo, ya nos pica la curiosidad. Sí, como siempre, lo que decimos, que intentamos dar información y despertar esas mentes investigadoras para que, lógicamente, puedan buscar todas estas historias que contamos y llegar a sus propias conclusiones, porque de esta forma, y como siempre decimos, queridos amigos, el saber nos hará libres. Hasta la próxima semana. Gracias, José Antonio Echevarría. Cuánta razón tiene con eso de que el saber nos hará libres. Hacemos una pausa, ahora seguirá. Continuamos ahora en un instante.